porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas y no es una figura cristiana. Es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended, platicaremos de las razones por las que se ha hecho famosa una isla en la Ciudad de México. También, con el maestro Soham, cremar o sepultar un cadáver, ¿qué sería de mayor beneficio para nuestro espíritu? Además, la antigua civilización que aparentemente fue la primera en construir un aeropuerto. Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés en esta versión extended con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Esta es La Mano Peluda Investigación en su versión extended y yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a tener muchos temas para esta noche, Gina. Además queremos que tú te reportes a través de las redes sociales. Tenemos el Facebook, La Mano Peluda-medio Miedoteca, YouTube, Miedoteca MX y también el Twitter, @ManoPeluda18. Por supuesto que ya te estamos esperando en el Miedofón. Haznos saber tu comentario, dinos qué piensas, qué propones, cualquier cosa que enriquezca a esta comunidad, te lo vamos a agradecer. Es el WhatsApp 55 21 93 59 26. Ese es el Miedofón. Mándanos un WhatsApp de voz o de texto al 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando. Pues Nacho, ya llegamos al 21 de julio. Tan anunciado fue que el 20 llegaban los extraterrestres. ¿Qué pasó? ¿Y qué crees? Nos dejaron esperando. Esta profecía que dio, sobre todo en las redes sociales, un revuelo en todo el mundo y que se decía que la invasión extraterrestre llegaría el sábado, pues no, nos dejaron esperando y no vimos a ninguno. A no ser de que tú en tu comunidad, amigo que nos estás escuchando, pues sí hayas visto alguna aparición, hayas tenido avistamientos ovnis o algún contacto extraterrestre y nosotros no nos enteramos, pero pues ahí te encargamos mucho que si es tu voluntad, bueno, pues nos lo hagas saber. Fíjate que esto se dio a causa de que Chico Javier, uno de los teólogos más conocidos de la comunidad ufóloga, interpretó una profecía que estaba confirmando la llegada e invasión de los extraterrestres. Pero bueno, todo sigue en la normalidad y entonces vamos a continuar y vamos a tener esta versión extended como cada 8 días. No, y ahora tenemos un tema muy bueno, un tema interesante que por supuesto no es la primera vez que tocamos, pero sí no deja de atraer la atención de propios y extraños. Tan es así que ya hasta gente de otros países viene solamente para visitar este sitio, Gina. ¿Y qué te parece que iniciamos con el tema? Pero antes de empezar, Nacho, les recuerdo que se reporten de aquí hasta las 3 de la mañana a través de las redes sociales o también del Miedofón 5521 93 59 26.
Por supuesto, aquí los esperamos. Y ¿sabes qué, Gina? Este sitio del que vamos a platicar en un segundito ha sido considerado Patrimonio de la Humanidad, y también quiero decirles que es un lugar que ya se ha convertido en tétrico por la cantidad de muertes que se han suscitado ahí. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, una leyenda, pero tú que has ido a Xochimilco, seguramente conoces esta leyenda de la Isla de las Muñecas. Xochimilco, para quien no vive aquí en la Ciudad de México, está al sur precisamente, es un lugar mágico, es uno de los centros urbanos, bueno, fue uno de los centros urbanos más importantes del México antiguo, tanto por su belleza natural, pero también como por su historia, por su comercio, comprende pues canales navegables donde se puede visualizar pues aguas, entre sus aguas culebras, peces. Además tú te subes, Nacho, a estas trajineras y pues en pareja a otra trajinera que te está vendiendo flores, o bien que va un mariachi, o que te venden diferente comida. Bueno, es un atractivo Xochimilco para todos los turistas que vienen aquí a la Ciudad de México. Es un paseo singular y definitivamente recomendable. Gina, y definitivamente, como tú lo dijiste, Xochimilco también ha sido el escenario para esas películas que han sido muy importantes en la filmografía mexicana, algunas muy clásicas como María Candelaria, y en 1987 la zona de Chinampas recibió el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esto significa que entonces es importante no nada más para nosotros, sino que para todo el mundo. Y también esto se debe a que ahí en Xochimilco hay unas costumbres muy arraigadas, como la del niño Pa y el niño de Belén, que seguramente alguna vez has escuchado, que hacen sus procesiones y llevan al niño y lo pasean y todo esto, ¿no? Que también tiene ahí su lado místico, misterioso, y que también cabe aquí. Hemos comentado, Nacho, en algún programa acerca del niño Pa, y pues existen muchas leyendas en Xochimilco, pero una de ellas se refiere a la Isla de las Muñecas, esta pequeña isla donde su único habitante, don Julián Santana, llegó a vivir ahí pues desde más o menos mediados de los años 70, permaneció en Xochimilco por más de 25 años. Los lugareños pues lo reconocían como una persona ermitaña, para otros pues era un señor que causaba temor, era alguien que pues no te daba como confianza acercarte a él. Igual sucedía cuando transitaba frente a su choza. Se caracterizaba, Nacho, por tener cientos de muñecas colgadas, esto en los árboles, otras más clavadas en troncos. Esto él lo comentó en alguna ocasión, que era para espantar al llamado espanto. ¿Has oído de este término? Bueno, esto él consideraba que las muñecas hacían esta labor. El señor Julián Santana fue nativo del barrio de la Asunción y falleció a los 80 años. Fue un personaje muy pintoresco, pero que dejó ahí Xochimilco marcado precisamente por esta leyenda de la Isla de las Muñecas. Bueno, y es que la historia cuenta que en los años 50 él paseaba por los barrios de Xochimilco con su carreta llena de verduras y hortalizas que él mismo cultivaba. Eso ya lo hemos visto y lo vamos a ver más adelante también. Las llevaba a vender al tianguis de Xochimilco y siempre iba con su vestimenta de manta blanca amarrada hacia las rodillas y con un jorongo. Al término de sus ventas se iba a Los Cuates. ¿Adivina qué era esto, Gina? Pues sí, era una cantina, una pulquería, mejor dicho, del cual, pues, obviamente él se echaba su ¿cómo le llaman? Curados. Sus curados, no, iba a decir otra cosa, Julián, de ese que tomas tú, el trachicotón, ¿cómo le llaman? Bueno, pues, él iba ahí, se pasaba un buen rato por ahí Los Cuates, que así se llamaba la pulquería, pero nadie de los presentes le dirigía la palabra, y es que él era muy retraído, y aunque después le dio por caminar en los barrios que estaban ahí circunvecinos, hablando de la palabra de Jesús, y en cada esquina se ponía a rezar y a hablar de Dios. En esa época, vamos a recordar que pues no se podía hablar de Dios sin ser sacerdote. Eso significaba como una blasfemia, ya que se aplicaba a toda persona que no tenía autoridad sacerdotal para lo mismo, y entonces esto era
por supuesto mal visto, y en Xochimilco, que es un pueblo que tenía unas costumbres muy arraigadas, pues más de 3 veces fue agredido por la gente que vivía ahí, ya que no lo veían muy bien, Gina. Fíjate que después de esto, pues ya se dedicó él a recoger en todos los barrios estas muñecas que estaban tiradas en la basura. Más tarde, pues ya nadie supo de él. Nadie sabía si vivía, si ya había muerto. Y uno de los posibles orígenes de estas muñecas es que don Julián las empezó a poner en este sitio para ahuyentar el espíritu de su hija ahogada. Sin embargo, su sobrino Anastasio dice que su tío pues empezó a quejarse de las apariciones de una mujer ahogada en esas mismas aguas, y para calmarla pues empezó a recoger algunas muñecas que aparecían en los canales. Entonces, por una parte se dice que don Julián pues las ocupaba para espantar, para ahuyentar al espanto en sí. Otros que había fallecido una hija y que por eso las tenía ahí. Su sobrino dice que una mujer que no era su hija se murió ahogada y se aparecía. Entonces don Julián, como una manera de ahuyentar este espíritu, usaba estas muñecas. Pero ¿qué te parece que vamos a ir a un corte y vamos a regresar con más de esta isla de las muñecas? Y te estamos pidiendo, si tú ya visitaste este lugar o tienes una experiencia o vives ahí en Xochimilco, ¿qué te parece que te reportas y nos platicas más acerca de este tema? Nos vamos a hacer una pausa y regresamos. 55 21 93 59 26. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Oscar de León. Estamos recibiendo sus comentarios, también sus saludos, por ejemplo, a los trabajadores del supermercado que laboran en el turno nocturno en la 145 y séptima avenida en Manhattan. Pues un saludo hasta allá. Monse de Tlalpan. Soreli dice que no espantan en esa isla, es solo una leyenda. El señor Julián tenía una relación con su sobrino solamente y fue una chica que se ahogó. Él quedó tan impresionado por ese incidente, pues de haber encontrado el cadáver de la chica, y de ahí fue que empezó a rezar y a juntar muñecas hasta que su sobrino lo encontró muerto. Pues fíjate, Gina, quiero dar 2 opiniones. Mira, la primera tiene que ver con las muñecas. Sí se menciona que en esa isla pasan cosas raras, por una parte, y por la otra se dice que solamente son unas muñecas que están ahí colgadas. Ahora, aquí lo que a mí siempre me ha generado un tanto, pues como duda, ¿cuál es el aspecto o qué es lo que nos asusta de las muñecas? ¿Por qué tú estás en la noche en tu casa y ves una muñeca de tu hija, de tu hijo, o tal vez tuya, ¿no? ¿Y por qué la ves? ¿Y por qué sientes como una mirada? ¿Por qué sientes así como temor? Como si en un momento dado sí pudiera alojar algún espíritu, sí pudiera alojar alguna energía y que te está viendo. ¿Cuál es el elemento que tú más aprecias de las muñecas? Yo te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que son los ojos. Porque a través de los ojos tú sientes como que tu mirada penetra en la suya, y al revés igual. O sea que lo que más espanta de las muñecas sería, yo creo que su mirada. Y luego si tú le complementas con las facciones del rostro de la muñequita o de la muñeca, que parecen que se están sonriendo, entonces eso ya les da como cierto misterio. Y si tú te la encuentras en tu cama o de repente dices, ¿y por qué se movió? Cosas así, es lo que nos da miedo. Si tú te fijas, todas las muñecas que están colgadas en la isla de ahí de Xochimilco, todas obviamente tienen los ojos pintados, algunos son ojitos de esos que se abren y se cierran, pero en su mayoría todos los mantienen como abiertos. Es decir, tú sientes como si alguien te estuviera mirando, si te estuvieran observando, y es eso lo que llega en un momento dado a impactar al ser humano, ¿no? Aquí, Nacho, hay que aclarar también que en algunas ocasiones pues hemos comentado hoy este tema, y también existe la posibilidad de que una entidad pueda penetrar en esta muñeca, y por eso hay casos en el que pues la muñeca se mueve o que incluso la llegan a oír hablar. En este caso de la isla de las muñecas, simplemente el aspecto no es un aspecto agradable, y eso ya te empieza a sugestionar, que estén sin ropa, que estén colgadas, sucias. Entonces, para empezar, esto es una imagen, una impresión
que ya te empieza a sugestionar. Claro, mira, en la película de Toy Story, ahí nosotros podemos ver cómo hay una cabeza de muñeca que la montan o no sé por qué razón está encima de una especie como de araña. Y eso pues obviamente tú lo ves andando y te da miedo. Pero ahí en realidad lo que sucede es que lo que da miedo es lo que uno se imagina alrededor de ese objeto, en este caso la muñeca con patas de araña, ¿no? Fíjate que antes de ir a una llamada que tenemos y que nos va a platicar acerca precisamente de la isla de las muñecas, aquí América Nacho te dice que te referías a los alipuses. Un alipuz, sale y vale, sí, claro. ¿También de esos tomas, Julián? Sí, también, ¿no? ¿Te echas tu alipuz? Perfecto, muchísimas gracias, sí, claro. Aquí ya tenemos con nosotros a Luis Tetelano, que nos va a platicar de Xochimilco y de esta isla. Luis, ¿cómo estás? Bien, Gina, buenas noches, ¿cómo están? A todos los radiomaníacos. Nacho, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Pues ya tenía rato que no te comunicabas con nosotros, Luis. Qué bueno que ya estás una vez más conectado aquí con nosotros. Sabemos que tu trabajo te lleva a moverte de un lado al otro del país. Sin embargo, hay que aprovechar cuando estás aquí cerca de nosotros. Pues sí, de hecho tuve unas visitas muy buenas y ahorita que están hablando de las Islas de las Muñecas, de hecho no tiene mucho que aterricé el avión ahorita, voy llegando de Oaxaca. Órale, qué bien. ¿Y qué nos tienes que compartir sobre esta isla? Fíjate que hace años, Gina, Nacho, les estoy hablando de hace 10 años, me fui de pinta con mis compañeros de la secundaria. Ajá. Y pues ya sabes, ¿no? Uno de chavo pensando que hace las cosas bien, pero realmente no es cierto. Nos fuimos a Xochimilco, pero a nosotros del viaje, el calor, nos ganó el sueño en la isla. Y uno de nuestros compañeros, que se llama Juan, todavía lo recuerdo, de repente escuchamos que estaba gritando, pero pues nosotros nos despertamos y volteamos a verlo y se tocaba el pecho. Y por más que le estábamos moviendo para que despertara, no podía. Pasó un señor de ahí de los que están en las trajineras y nos dice: muchachos, dice, a su amigo lo está pisando el tío Juan. El tío Juan. Y nos quedamos así del tío Juan. Dice, sí, dice, es el señor que era el dueño de esta isla. Okay. Dice, su nieta falleció, su sobrina falleció ahogada aquí en el lago. Entonces él entributó a la niña para que la niña jugara y lo dejara en paz, porque se hacía presente todas las noches, le colgó las muñecas afuera de su casa. Y entonces nos quedamos así de, pues, ¿y ahora por qué? Dice, entonces a él lo está pisando porque el joven trae una muñeca en su mochila. Para que lo deje en paz deben de poner la muñeca donde estaba. Ah, caray, o sea, ¿se quería llevar una muñeca? Sí. Oh. Y deja de eso, ajá. Nacho, cuando despertó tenía una chancla marcada en el pecho. Se le marcó de color rojo. Mira, pues sí es un fenómeno que se presentó ahí reclamando la posesión de la muñeca. ¿Y ustedes sabían que él había tomado una? No, de hecho, ¿qué crees que no sabíamos, Todos estábamos tomando fotos, un video y cosillas, ¿no? Sí, claro. Pues pensando que hacíamos bien de irnos de pinta y hasta todavía jugando con una de las muñecas, pero las dejábamos en su lugar. Pero nunca nos percatamos que él metió una muñeca a su mochila. ¿Y qué hora era, más o menos? Como las 12:40 de la tarde, más o menos. O sea, era completamente de día. Sí. Porque fíjate, yo te estaba escuchando al respecto de esto y sí, pues esa es la leyenda, ¿no? De que murió ahí la sobrina y entonces se aparece, él empezó a colgar las muñecas estas para protegerse del mismísimo mal. Ahora yo ahí empezaba a reflexionar si no se trataba de algo como una especie de egregor. Hemos platicado que los egregores, pues nosotros los vamos haciendo, es decir, a través de las creencias que nosotros le vamos poniendo a algún objeto, alguna cosa, le vamos dando energía, le vamos dando fuerza. Nosotros podemos pensar, no, es que ahí en la isla de las muñecas aparece una niña, ¿no? Y toda la gente se entera, entonces toda la gente cuando pasa por la isla proyecta su pensamiento hacia la aparición de una niña y poco a poco, de tanto estarlo pensando, de tanto estarlo imaginando, no solamente una persona sino varias, entonces empiezan a dar las manifestaciones.
pudiera ser. Sin embargo, aquí el efecto inclusive dejó una huella física en el pecho de este joven, ¿no? Así es. Pues muy interesante, Luis. Vamos a seguir en contacto contigo y te agradecemos que hayas aportado esta información al tema que hoy estamos tratando. Claro que sí, Gina. Pues antes que nada, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a ustedes dos. Claro. A Nacho y a todo el staff. Me caso el 20 de septiembre. Pues enhorabuena, muchas felicidades. La ubicación, muchas gracias. A los amigos que me quieran seguir vía Facebook es Shirius Black, SHIRIUS Black, y ese mismo nombre va a ser el canal de YouTube. Órale. Bueno, pues ya está todo dicho, ya lo dijiste tú muy bien, y pues te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que vas a vivir. Pues muchas gracias, chicos, y enseguida estamos en contacto con ustedes el día de mañana o pasado, si primero Dios nos los permite. Claro que sí, Luis, que tengas muy buena noche. Gracias, igualmente. Hasta luego, gracias. Bueno, pues sí, bastante interesante, ¿no, Gina? Ha sucedido con maldiciones, cuando van, por ejemplo, personas a algún lugar y se llevan algún objeto que no les pertenece, que es un objeto que puede considerarse sagrado, ellos tienen que pagar las consecuencias. Fíjate, Raúl Gabriel Santana nos dice que de hecho hay una historia que una chica se llevó una muñeca de esa isla de las muñecas, y cuando la puso en su escritorio en la noche, la muñeca le estuvo molestando, y cuando la volvió a dejar sintió miedo cuando la muñeca la miraba, e igual con otra historia de unos títeres poseídos de un gran titiritero que él hacía los títeres, incluso creo que hay una película que era como su copia, pero con muñecos, en lugar de con muñecas, era con muñecos. Yo no sé por qué las películas con muñecos así verdaderamente dan miedo, espantan. Nos vamos a hacer una pausa, Gina. Y también les recordamos que a través de las plataformas de Facebook ustedes pueden ser colaboradores y entonces ver videos o información especialmente para ustedes. Por ejemplo, ahí está la leyenda que dice que en su interior se encuentran incalculables tesoros que en el siglo XVI dejaron escondidos piratas, productos de los despiadados saqueos que sus botines obtuvieron y los dejaron en lo que se conoce en Mazatlán como el Faro. Conoce esta leyenda convirtiéndote en colaborador de Facebook. Vamos a la pausa. Comunícate a través del Miedofón 55 21 93 59 26. Bien me quieres, bien te quiero, pero no me toques el dinero. Serrat. Continuamos con sus mensajes. Carlos García, saludos a su amigo malhechor. Cuando crees que conoces todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas. Muy buena reflexión. Y podríamos incluirla, Nacho, en esas frases absurdas que tienen mucho de cierto. Saludos a Estela y a Daid. Víctor dice que tiene una muñeca que da miedo, pero solo mi sobrino, cuando va a la casa, la oye que brinca. En específico con el sobrino es cuando tienen esto. Peludomaníacos, vean lo que me encontré en la taquilera de Corralejo. Un saludo desde León. Javier Sánchez nos envía una fotografía que también se la vamos a compartir. Bien, esta fotografía es de Juan Ramón Sáenz y está con el padre José de Jesús Aguilar. Se la acaba de encontrar ahí. Ha de haber visitado este lugar y por eso la tienen ahí, fíjate. La vamos a compartir también, por supuesto. Ustedes quieren conocer todas las fotografías que tienen que ver con La Mano Peluda. Hola, nuevamente escuchando La Mano Peluda Investigación. A gusto, un saludo por favor al segundo turno de vigilancia de la UNAM. Gracias. Allá, fíjate, en CU hay también historias que tienen que ver con lo paranormal y nos gustaría que, por ejemplo, tú nos dijeras o nos hicieras un reporte de lo que tú has escuchado, visto o que tus compañeros también han presenciado. Así es, Gina. Pues fíjate que esto que estábamos platicando sobre los muñecos, las muñecas en sí y el miedo que se les puede llegar a tener, pues tiene mucho de histórico. Desde hace muchísimos años, Gina, las muñecas tenían un carácter mágico y espiritual y además se hacían con diferentes propósitos. Unos eran para representar la fertilidad y otro para acompañar a las personas que habían fallecido, se las colocaban en sus tumbas y con esto se hacían compañía para no estar a solas. Yo creo que de ahí viene todo este rollo, Gina. Inclusive sabemos que, por ejemplo, hay magia negra que se realiza a través de muñecos.
al muñeco le das el carácter de la persona que quieres afectar, y es así como empiezas tú a practicarle un ritual, empiezas a hacerle algo que a él le va a afectar, porque lo relacionas directamente con lo que la muñeca está representando, o el muñeco en su defecto, ¿no? En este caso de don Julián en Xochimilco, pues se dice que él tenía una muñeca preferida. En esta muñeca, pues él como que le tuvo bastante consideración, no se sabe el por qué, pero la llevaba a todas partes. De todas las muñecas que están ahí colgadas, una era específicamente... pues, era su consentida. Exactamente, ¿no? Y dice que una de las chozas estaba llena de mulitas que él hacía con hojas de maíz, esas que nosotros vemos cuando es el Día de los Manueles, el Día de las Mulas. Bueno, pues una choza la tenía llena de estas mulitas de hojas de maíz y las tenía colgando. También tenía cruces que hacía con pedazos de madera, de recortes y fotografías de personajes de la política, delegados de Xochimilco, artistas, estudiantes y gente que lo iba a visitar. Su cocina estaba al aire libre y tenía un comal de fierro, tenía ahí colgados carpas secas que pescaba frente a su chinampa. También tenía recortes de periódicos que los periodistas le regalaban de los reportajes que le hacían a él, y entonces bueno, todo esto se fue conformando que es un lugar que tiene pues ahí, Nacho, encerrado mucho misticismo. Pues sí, tú lo mencionaste, Gina, su cocina estaba al aire libre y tenía un comal de fierro. También ahí había algunas cosas a su alrededor colgadas, varias situaciones, varios elementos que por supuesto lo que intentaban era generar miedo, porque él así se defendía de los seres más extraños que lo acechaban, porque por lo menos es lo que sentía él. Y aquí cabe mencionar, Gina, probablemente él, sí, como lo dijo la llamada que nos hicieron, él ya tenía una especie como de trauma, ¿no? Él hacía lo que hacía por una autoprotección. Él creía en Dios. Tal es el hecho de que él se ponía a platicar de Dios. Sin embargo, no le era suficiente, necesitaba más, necesitaba algo físico para poder entonces él defenderse de manera también pues física, poner una barrera, ¿no? Era una especie como de barrera, y así él cerraba su territorio, ¿no? Uno de los hechos que marcaron esta historia de don Julián fue que le comentó cierta ocasión a su sobrino que quería pescar a un pez precisamente, pero era muy grande, más o menos de 4 o 5 kilogramos, que se le había escapado varias veces, pero que sí había logrado atraparlo. Don Julián le comentó también que la sirena le había estado llamando porque se lo quería llevar, porque le iba a cantar para que no se lo llevara. Esto pues al sobrino como que lo inquietaba, decía, ¿de qué me habla mi tío? Primero un pez, luego una sirena, y él tenía esa firme idea que esa sirena salía y se lo quería llevar. Entonces yo creo que don Julián por eso mismo era un ser, una persona que era muy hermética, tenía muchas manías, se puede decir, para su protección, y pues también utilizó las muñecas, los rezos, el hecho de tener tantas estas mulitas que les comentaba. Entonces hay varios aspectos que a lo mejor lo que él realmente tenía pues era un miedo abrumador. Y fíjate que cuando el sobrino encontró a don Julián habían pasado varias cosas raras. Él le dijo a su abuelo que iba a ordeñar a su tío, que iba a ordeñar a las vacas y que regresaba. Entonces cuando él ya venía de regreso con la leche, buscó a su tío y descubrió que se había ahogado. Y esto fue pues de una manera muy rápida, y tal vez por eso es que él no ha podido descansar en paz. Fíjate que sus familiares están, y pues en ese entonces pues muy adoloridos de haber perdido a don Julián, pero dentro de su tristeza ellos están conformes porque su tío murió donde él quería estar, junto con sus muñecas, aunque la sirena de la que tanto hablaba, pues a lo mejor, Nacho, sí fue verdad y se lo llevó. Esto es algo que se puede considerar un mito, una leyenda, pero él era algo que él creía, que esta sirena se lo iba a llevar, y finalmente murió ahí, en ese mismo lugar. Y mira, Gina, como sucede en todos esos lugares que están ya impregnados de mucha energía, pues regularmente podemos encontrar algunas advertencias. Y de igual manera que como se encontraron en las pirámides, Gina, de Egipto, bueno, pues también aquí
hay una advertencia en donde los lugareños aseguran que aquel que vaya a Xochimilco y no visite la chinampa de Don Julián, bueno, pues el señor de las muñecas ya seguramente habrá espantado a alguien y también los espantará a ellos. Incluso, por eso les comentábamos que si ustedes han visitado este lugar o viven por ahí, nos comenten, porque de vez en vez se escucha llorar, reír, incluso hablar a esas muñecas. ¿Qué tan cierto será esto? ¿Qué tan verdadero puede ser el hecho de que una muñeca pueda moverse? ¿O bien será la misma sugestión que te orilla a creer, oír y ver algo que realmente no está pasando? Pues sí, esas son las cosas que uno no está listo para asimilar. Por ejemplo, tú piensas en un espíritu, piensas en un demonio, piensas en un ser, tal vez en un desencarnado, y te puedes imaginar los seres más monstruosos, tal vez, te puedes imaginar algo de lo peor. Pero jamás vas a sospechar de que una muñeca que aparentemente es inofensiva, una muñequita que tal vez fue hecha para la distracción, para la diversión de una pequeña, pues se ha convertido en un objeto maldito que contiene en sí a un ser que pues está alojado ahí y que nada más está al acecho para ver a quién puede fastidiar, Gina. Pues sí, aquí tenemos comentarios y tenemos aquí, fíjate, saludos. Aquí, buenas noches, todo en cuanto... Ay, aquí esto se mueve el miedofón, pero ahorita ya lo tenemos. Dice, muy buenas noches, antes que nada saludos y felicitaciones por su programa. Mi papá tiene una cabaña cerca de ahí, de Xochimilco. Él me cuenta que si pasan cosas extrañas y se escuchan llantos, ya que él se ha quedado en su cabaña a dormir y en la madrugada se escuchan estas cosas extrañas. Dice que cuando pasa por ahí se sienten muy profundas las miradas de las muñecas. De hecho, me cuenta que si alguien se llega a llevar una muñeca, pues también se lleva una maldición. Saludos a mi hija Michelle Muñoz. Y bueno, pues sí es una leyenda. Él vive cerca y tiene una cabaña y escucha eso que comentábamos, Nacho. Pues sí, es lo que precisamente le ocurrió al amigo de Luis, que fueron de visita a la isla y se le hizo fácil agarrar una sin pensar en las consecuencias que esto podía traer consigo, y Gina la tuvo que devolver, no sin antes ser espantado, ¿no? Y hablando de Xochimilco, aquí recibimos un comentario que es verdad. Dice que la Llorona da más miedo allá que la isla de las muñecas. Ahí se ha comprobado que sí existe, pero no se sabe bien su verdadera historia. Sí, también hemos recibido muchos comentarios acerca que en estos canales de Xochimilco se ha visto y se ha escuchado a la Llorona. Bueno, Gina, ¿y tú sabes cómo se le llama al miedo, al pavor, al terror que le puedes tener a las muñecas? Ya cuando lo tienes como una especie de enfermedad, pues se le llama pediofobia, y es precisamente el miedo a las muñecas. ¿Tú sabías que existía este término, que existía esta fobia? Imagínate si Juan Lima no le va a tener miedo a las muñecas. Fíjate, una amiga le contó que su esposo estaba viendo el fútbol y en el mueble de la televisión había una muñeca que le sonreía. Eso pasó horas y el señor, pues de tanto miedo que le dio, quemó todos los juguetes de sus hijas. ¿Tú Fíjate, lo harías? nada más. Si se mueven o algo así, yo creo que sí, definitivamente lo que quieres es alejar a todos esos juguetes. Te estamos esperando en el Miedofón 55 21 93 59 26. Si un día te levantas y no puedes ver el sol, levanta las cortinas. Sabiduría en las redes. Ya estamos de regreso y seguimos recibiendo sus audios que nos dejan aquí en el WhatsApp. En este caso es uno de Jane Gatuna. Vamos a ver de qué se trata. Este relato que les voy a contar fue algo que me pasó en la casa de mis papás hace algunos años. Fuimos a un rosario que se le estaba haciendo a mi mamá para oraciones para su casa y por su salud, porque a raíz de que pasaban cosas en su casa, ella estaba empeorando. Médicamente no le encontraban nada, pero su salud se fue deteriorando mucho, al grado de que no podía caminar y en sus pies se le abrían unas llagas que no sanaban. Después fueron ya en el resto del cuerpo y algunas fueron pegadas al hueso. Eran unas lesiones que
Los médicos nos explicaron por qué aparecían así, porque le hicieron muchos estudios y ella salía bien de todo, y ella nos decía que al estar en esa casa se empezaba a sentir más mal. En esa ocasión que yo asisto al rosario, iba con toda mi fe y con mi medalla de San Benito, que siempre la traigo conmigo. Esa tarde noche estaba una persona encargada de las oraciones. Esta persona iba casi todos los días a orar y a limpiar la casa, porque también podía sentir una vibra ahí. En esta ocasión a mí me ataca algo que nunca supimos qué fue, pero al momento de iniciar a orar el rosario, todos los que estábamos ahí de mi familia lo vimos, y a cada uno prendimos una vela, y las velas eran unas velas de vaso con imágenes religiosas. Estas velas se apagaban y yo fui la última que encendió la vela y se volvió a apagar. Así estaba cuando ya todas las velas se quedaban prendidas. Empezamos a rezar, empezamos con un rosario, pero yo al momento de acercarme a mi mamá, ella estaba completamente rígida y con la mirada muy oscura. Ella tenía ojos claros y su mirada era oscura. Daba mucho escalofrío estar ahí. Lo notamos todos los que estábamos ahí, que empezó a hacer frío. Mi mamá ya tenía sus pies totalmente doblados y sus manos, y estaba ya en silla de ruedas en una posición que te ponía la piel chinita, muy escalofriante todo. Y yo al acercarme, ella me mira, pero me habla y me dice que ella tiene mucho tiempo así, sintiéndose mal, y que una cosa está ahí y con ella, y me dijo que sentía muchos cabellos en la garganta, pero ya ella se veía muy mal. Cuando yo me quedo ahí más tiempo, la señora que está ahí le dice a mi papá que yo no me voy a poder quedar. Entonces yo no tenía ni 20 minutos ahí, y pues venía de muy lejos y me podía pues volverme a ir. Yo lo que quería era estar ahí y también hacer oración por mi mamá y estar con ella. Al momento que pues escucho esto, yo me alejo un poco. Estábamos ahí en el comedor, y justo en ese momento que yo ya me muevo del lugar, a mí algo me avienta. Estaba en el comedor y yo terminé en la cocina y parte de la sala. Entonces sentí que algo muy caliente traspasó mi tórax y salió por la espalda. Esto me aventó y me dejó totalmente con los ojos cerrados, como si mis ojos estuvieran pegados. No sé cuánto tiempo estuve así. Me pedían que rezara el Padre Nuestro y más oraciones, pero yo no las podía decir. No recordaba absolutamente nada, pero podía escuchar las voces de todos muy preocupados porque yo de verdad me sentía muy mal. Esto que estaba ahí me empezaba a quemar desde la cabeza, todo el cuerpo hasta los pies. Mi papá se puso atrás de mí porque yo sentía que me iba a desmayar totalmente, y aparte sentía que me estaban jalando hacia atrás y mis manos las sentía hacia atrás. Yo en mi desesperación me llevo las manos a la cara porque empecé a sentir más caliente todo el cuerpo, y me jalaba la ropa y pedía ayuda de que me quitaran eso porque me estaba quemando totalmente. Lo único que hice fue agarrar mi medalla y no soltarla, pero no podía abrir los ojos. Eran como si estuvieran pegados totalmente. Me tuvieron que poner agua bendita
en la casa había botellas de agua bendita, pues terminé empapada y saliendo del lugar. La señora ya había comentado que yo no podía permanecer ahí más tiempo, pero yo no sabía por qué, ya que salí toda mojada de ahí y en shock por lo que pasó y vimos todos. La señora me dijo que ella no quería que yo estuviera ahí porque estaba muy débil, porque la protección que yo traía de mi bebé ya no estaba conmigo. Ella no sabía nada, nadie le había comentado que yo había tenido bebé, que yo iba con dolores todavía de cesárea, y me pidió que por un tiempo no fuera a visitar a mi mamá porque lo que vi ahí era muy fuerte. Me dijo que estaba muy débil por el nacimiento y que no era conveniente que yo fuera a ver a mi mamá. Pero antes de salir me sostuvieron porque no me podía levantar, no me podía poner en pie, quedé muy débil. Pero al ver a mi mamá era una mirada muy aterradora y una risa también, como feliz de que hubiera pasado eso, ¿no? Era tanta mi tristeza y mi desesperación que me solté llorando por todo eso que sentí y por todo eso que vimos, y ver cómo mi mamá empezó a cambiar totalmente, ¿no? Su apariencia ya era de otra persona. Ella, cuando ya pasa esto que pasa en algunos días, empieza a empeorar muchísimo. Se le empiezan a hacer y abrir más heridas en el cuerpo. Nosotros le poníamos protecciones sin que ella se diera cuenta, pero ella ya no quería nada, no toleraba ver imágenes, y lo que vi ahí, religioso, se quebraba. Mi papá ya no podía dormir ahí, no se podía estar. Cuando íbamos era un olor fétido a animales muertos. Por más que la casa se limpiara, se armonizara y todo esto, estos olores seguían y mi mamá seguía empeorando muchísimo. Buscamos ayuda en la iglesia católica con pastores, con misas especiales. Nada nos ayudó. Los sacerdotes de la iglesia católica era muy difícil porque querían pruebas, que posiblemente se tenía que hacer un exorcismo ahí, pero querían pruebas y era un proceso muy largo de pedir permisos y enviar cartas a otras partes con obispos y con todo esto, y fue muy difícil, y por parte de los sacerdotes no tuvimos ayuda. Mi mamá de 70 kilos se quedó en menos de 40 kilos en muy poco tiempo. A los meses tuvimos que salirnos de ahí y ninguna otra persona que quería quedarse en esa casa pudo quedarse ahí. Ahorita nadie se ha quedado y nos cambiamos a un nuevo lugar. La caja en donde estaban sus cosas pareció llena de gusanos amarillos y blancos, pero como transparentes. De lo que pasaba ahí, tuvieron que tirar la casa. Está baldío totalmente, pero nadie quiere estar en ese lugar. En el nuevo lugar mi mamá mejoró un poco. Hacíamos igual mucha oración por ella y le colocábamos una protección que eran limones atados con un hilo rojo y con un hilo morado. Eso nos dijeron que era para las energías de ella. A los días estos limones quedaron totalmente negros, pero llenos de tierra. Era una tierra muy fina, no entendíamos por qué. Mi mamá pues siguió empeorando y muy mal, al grado de fallecer en un corto tiempo. Y pues esto que nos pasó nos dañó a todos, y pues esto es parte del relato. No supimos qué fue lo que nos atacó, pero pues esto nos pasó.
Oye Jane, qué cosas tan fuertes viviste. Me gustaría mucho que pudiéramos charlar al respecto para hacerte algunas preguntas de este relato que nos acabas de hacer. Vamos a hacer una pausa, Gina. El Miedofón, 55 21 93 59 26. Mi psicólogo me dijo que estoy obsesionado con la venganza, pero esto no se va a quedar así. Sabiduría en las redes. Estamos recibiendo sus peticiones, sugerencias, y entre estas también está la participación del maestro Soham, que en días pasados tocamos el tema si a la hora de fallecer es conveniente cremar ese cuerpo o bien enterrarlo, y este proceso de cremación es un proceso irreversible, implica someter el cuerpo a altas temperaturas para reducirlo al mínimo, y contrariamente a la creencia popular, en las cenizas no se encuentran fragmentos y restos de huesos durante la cremación. Estos fragmentos de huesos se pulverizan y el proceso completo se lleva a cabo en un crematorio durante aproximadamente 2-3 horas, dependiendo del peso de la persona. Aquí surgió una duda y una pregunta que hoy queremos compartir con el maestro Eric Soham. ¿Qué ocurre con nuestra alma durante y después de la incineración? Y ya está con nosotros, Nacho. Así es, Gina. Bueno, inclusive hay cuerpos que se llevan más de 3 horas en incinerarse completamente, y aún así tengo entendido que los tienen que moler con una maquinaria especial para ese fin, para hacerlos completamente así polvo. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Nacho, buenas noches, Gina, buenas noches, queridos amigos. Pues con este tema que ha dado la vuelta, porque de acuerdo a algunos decretos del Vaticano, pues ha revolucionado la mente y el pensamiento de muchas personas que, si bien guardan el culto de la Iglesia Católica, también se ven inmersos en un problema, ¿no? En un dilema, porque no saben ellos qué es lo correcto, a qué le deben hacer caso, si a sus representantes, a sus sacerdotes, los que los dirigen, o a lo que ellos piensan dentro de las tradiciones. Y cuando hablamos de esto, maestro, siempre pensamos en el cuerpo, en lo físico, en lo que queda aquí como sobra. Sin embargo, ¿qué pasa con el alma? Bueno, fíjate que lo que comentabas ahorita es muy importante. Cuando una persona es incinerada, el proceso no es rápido. Tarda de 2 a 3 horas, probablemente un poco más, un poco menos, y lo que sucede es que todas las partes que son más blandas, podríamos decirlo de esta manera, se vuelven ceniza, pero hay partes óseas que no, entonces tienen, como comentaba, sí es cierto, tienen otros sistemas para poder romper en fragmentos pequeños las partes óseas que son muy duras y no alcanzan a quemarse. Ahora, una vez que ya tenemos la ceniza, ya salió del crematorio, con los huesos triturados o como sea, ya tenemos la cajita de cenizas. ¿El alma en dónde está? ¿Cuál es la diferencia entre que a una persona la entierren, una persona la cremen, con el alma? Cuando a una persona la entierran con el alma, hemos comentado en algunas ocasiones que nosotros somos trinitarios prácticamente, como dice la mayoría de las religiones y el conocimiento esotérico. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El espíritu es nuestra esencia, es nuestra parte consciente, es de donde nosotros venimos, es la emanación divina, es la chispa divina. Como se menciona en el conocimiento hermético, es el átomo nous, así se le conoce, ese átomo en el que está tu conciencia, en el que está tu ser, lo que eres tú realmente. Y el alma se tiene. El alma es un cuerpo que se genera a través de nuestros pensamientos, actitudes, acciones, intenciones, de todo lo que somos realmente vamos generando el alma. El alma nos va a servir para salir de este plano físico cuando hayamos evolucionado, convirtiéndose en un cuerpo. Actualmente el alma todavía no se convierte en un cuerpo que es el cuerpo astral que nosotros podemos utilizar para tener determinadas experiencias o finalmente abandonar este plano de existencia. Entonces el alma se tiene y el espíritu se es. Pero ahora, ¿qué pasa cuando una persona muere normalmente? Por enfermedad, muere por edad. Bueno, el alma es el vínculo que existe entre el espíritu y el cuerpo. De hecho, por ejemplo, en espiritismo, no espiritualismo, espiritismo, se le nombra al alma, es el periespíritu.
el peri es la parte de afuera. Cuando hay una nueva gestación, que aquí estamos hablando de reencarnación, cuando ese nuevo ser ya le es otorgado un cuerpo para tener una buena experiencia, una nueva experiencia de vida y poder seguir aprendiendo y creciendo, el alma o el periespíritu empieza a generar ese vínculo que existe entre ese nuevo ser que se está gestando con la parte esencial que es el espíritu. Entonces los van aproximando, y en el espiritismo dicen que en el momento de la primera inhalación es cuando entra la parte esencial, o sea, la parte consciente, la parte fundamental de un ser, que es el espíritu. En ese momento, en la primera inhalación, cuando nace el alma, ¿en dónde está? El alma está generando ese vínculo, y es lo que conserva la personalidad y todo lo que la persona tiene en este plano terrenal. Ahora, ¿qué pasa cuando te incineran? Pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que cuando incineran a una persona, todos esos vínculos que tenemos se cortan de una manera rápida, y además es importante porque tiene determinadas bondades. No me atrevo a decir beneficios, pero sí bondades. ¿Y cuáles son? Cuando una persona es incinerada, todos los cuerpos energéticos que están asociados de la parte energética hacia la parte física son liberados. Nosotros recordamos que dicen: polvo eres y en polvo te convertirás. Eso dice en las filosofías religiosas. Entonces, cuando el cuerpo ya se deshace por procesos naturales, entonces en ese momento todos los cuerpos ya quedan liberados. Pero ¿qué es lo que pasa ahora, Nacho? Que hace mucho tiempo, por ejemplo, las fosas ya no son como eran antiguamente, las cajas de madera, los metían en la fosa, le tapaban, la madera pues se degradaba, el cuerpo quedaba de una manera más expuesta a todos los fenómenos naturales, bacterianos, que son los que hacen que el cuerpo se degrade, y entonces queda pues la pura osamenta. Pero actualmente ya no. Últimamente, y yo he podido observar de gentes que murieron hace 8 o 10 años y que exhuman el cuerpo, a veces se encuentra casi, vamos a decir, intacto. Por supuesto que ha perdido humedad, que ha perdido otras cosas, pero no hay una actividad bacteriana que lo destruya, que lo deshaga. Entonces eso de los 7 años, eso ya no aplica. Entonces, pues es incómodo, que antiguamente yo recuerdo cuando era chico que decían: pues vamos a enterrar a fulano, el pariente ya tenía 9 años que murió, sacaban los restos, los metían en una bolsita de lona o en un costalito y se los ponían al otro féretro. Actualmente ya no se puede. Entonces lo que hacen es sacarlos e incinerarlos. Pero yo creo que al final del cuento las partes energéticas no sufren ningún cambio. El espíritu definitivamente no, y el alma tampoco. Lo único que se acelera es el proceso de degradación del cuerpo físico. Y esas cenizas, bueno, es lo que queda, y es lo que generalmente, bajo la petición de la persona que murió, que las sean depositadas en el mar, en un bosque, en un río, en el campo, o en alguna urna, en alguna iglesia o en algún cementerio. Pues de acuerdo a lo que escuchamos del maestro Soham, esas personas que tienen temor o que creen que en el proceso de la cremación va a evitar que el alma sea capaz de seguir hacia adelante, a este camino que tiene que ir, pues ya no deben de tener ningún problema de acuerdo a esta explicación que nos dio, porque pues para empezar el alma abandona el cuerpo cuando se produce la muerte física. Entonces el alma no es algo material, algo tangible, y entonces pues el fuego, como sería en el caso de la cremación, no puede hacer nada al alma, maestro. Sí, pero fíjate que además, por ejemplo, si nosotros viéramos lo que decía el maestro Samael Aún Weor, que es el que develó la gnosis, las asociaciones gnósticas que tienen un conocimiento, pues al igual que la masonería o los rosacruces o las grandes sociedades filosóficas, decía el maestro Samael, decía: por amor a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, no los entierren. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, Nacho. Cuando una persona es sepultada, o sea, no cremada, sino sepultada en un camposanto, le ponen una lápida. En la lápida dice su nombre
su fecha de nacimiento y fecha de defunción. El maestro Samael decía que por amor a nuestros seres queridos no los pusiéramos en un cementerio, que no los enterráramos. ¿Por qué razón? Por la siguiente, y es muy sencilla. Cuando nosotros enterramos a un ser querido en un cementerio, pues es normal que se le ponga una identificación, que es una lápida, a donde está el nombre de la persona que está ahí depositada, su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. Desafortunadamente, conforme ha ido pasando el tiempo, siempre ha sido, pero ahora es de una manera mucho más, ha crecido exponencialmente. Muchas personas que se dedican a la brujería, la hechicería o a prácticas obscuras, lo que hacen es ir a los cementerios, tienen el nombre, tienen la fecha de nacimiento y llaman a estas esencias, a estos seres que están ahí enterrados, no al espíritu, ojo, no al espíritu, el espíritu ese es incorruptible, no, maestro, llaman a eso que quedó, sí, y los mandan a hacer cosas que no son propicias ni para el descanso ni para el alma. Vamos a ir a una pausa, pero antes déjenme recordarles las redes sociales: Facebook, La Mano Peluda-medio Miedoteca, YouTube, Miedoteca MX y el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26. El que quiera azul celeste, que mezcle azul y blanco. Paulo Coelho. Estamos revisando todos sus mensajes, sus comentarios acerca de qué sucede con el alma cuando fallecemos. También se dice, incluso ha habido películas que dicen que el alma pesa 21 gramos por experimentos que se han hecho, que ese exactamente es el gramaje que disminuye un cuerpo cuando fallece. Maestro, ¿usted cree que sea esto verdad? Bueno, mira, se ha dicho mucho sobre el alma. Ha habido muchos experimentos desde tiempos inmemorables, a donde dicen, bueno, cuando una persona muere y se va su esencia o se va su alma, generalmente nunca se habla de espíritu, se habla del alma. Se han hecho experimentos, pero nunca se ha podido concluir realmente qué es lo que sucede, porque no es algo que nosotros podamos percibir ni con ningún equipo ni con nuestros sentidos, aunque hay personas que pudieran tener algún tipo de sensibilidad y podrían observarlo. Cuando una persona muere, generalmente lo que pasa es que a donde está el féretro, la persona está parada a un lado, tal vez a un metro y medio, en una posición como pensativo. Generalmente lo que sucede, están ahí en un proceso de concientización, pero como es tan rápido el momento del velorio, que son unas horas después, entonces todavía no tienen generalmente conciencia en lo absoluto y generalmente ahí está. Entonces el alma es una parte que nos va a acompañar generalmente cuando nosotros llegamos al cementerio, cuando nosotros seguimos, es lo que va a quedar cerca a nosotros por analogía, dentro de ese átomo y dentro de esas características de nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, mucha gente que dice, en un cementerio se ven seres descarnados, gente que tiene evidencia, se ven seres descarnados, se ven seres pululando por el cementerio. Lo que ellos están viendo es el cuerpo vital. Cuando un cuerpo se forma, porque esto es importante señalarlo, cuando hay una concepción y un óvulo es fecundado, en ese momento empieza a formarse un ser. En ese momento ese ser se va formando junto con su cuerpo vital, que es el que lo va a mantener vivo. Ese cuerpo vital va a ir creciendo junto con el cuerpo, mostrando las mismas características que tiene desde la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta semana, todo el proceso hasta las 38, 40 semanas, que es el alumbramiento. Ese cuerpo va a tener las mismas características que tiene el cuerpo físico, y es ese cuerpo energético, esa emanación que nosotros tenemos cuando se tiene evidencia o cuando se tienen ya ahora algunas cámaras que pueden percibirlo, como la Kirlian. Hay una emanación luminosa alrededor de los cuerpos de las personas de unos 5 centímetros y es blanca, de un color blanco, como luz, y ese es el cuerpo vital que mantiene vivo al cuerpo físico. Cuando la persona fallece, ese cuerpo vital se va disociando, se va deshaciendo junto con la persona y va tomando
la misma apariencia y las mismas características del cuerpo físico que se está degradando. Cuando nosotros vemos esos espectros que vemos en los cementerios, que la gente dice es que se ve que se está descarnando, estaba muy feo, tenebroso, lo que estamos viendo es el espejo de lo que está sucediendo con ese cuerpo físico a través del cuerpo vital. Entonces, por eso lo que comentábamos de la cremación, en el momento que creman el cuerpo vital y otros cuerpos se liberan inmediatamente y entonces ya no tienen que andar pululando, pero en realidad no tienen ninguna conciencia ni es nada que pudiera asociarse directamente ni con el alma y mucho menos con el espíritu. Estamos recibiendo muchos comentarios y preguntas. Mónica Ríos dice que sí es verdad que el alma se separa del cuerpo físico en el momento de la muerte, pero luego continúa estando relativamente cerca en descomposición y disipándose junto con el cuerpo físico que anteriormente había vitalizado. Si el cuerpo físico es enterrado, entonces, maestro, le pregunta, ¿los restos del cuerpo astral también están en nuestra dimensión durante más tiempo? No solo a la hora que me imagino que se refiere, a la hora que ya fallece, el alma se desprende y ya desaparece de este cuerpo físico. Ella pregunta si sigue, aunque se entierre la persona, sigue cerca, sigue como merodeando, es pregunta. Nosotros tenemos 7 cuerpos, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal y el ego, y luego tenemos los cuerpos superiores que son el búdico y el átmico. En el momento en que una persona muere, ese cuerpo astral, que es parte del alma, va a estar pululando precisamente como lo comentábamos antes, hasta que el cuerpo se disuelva. Ahora, pero eso es solamente una parte, porque en realidad lo que quedan son los remanentes de la personalidad, de las emociones, del carácter y de todo lo que formaba a esa persona en cuanto a emociones, definitivamente. Pero el alma, en el momento en que la persona muere, también esa alma se queda en una especie de suspensión, que para nosotros hablamos de tiempo, pero el tiempo es muy relativo. El tiempo que nosotros tenemos en el plano físico no tiene nada que ver con el tiempo en el plano espiritual. Cuando una persona pasa ya a un plano espiritual, el tiempo francamente no existe. Por eso es que se le llama la eternidad, porque aquí podrán ser 1, 2, 5, 10, 15 o 20 años, pero del otro lado puede ser un momento solamente. José Luis Vivar le pregunta, ¿es cierto que cuando una persona se entierra, las entidades negativas son atraídas con estas frecuencias negativas? Estaba leyendo el otro día en un periódico que en el momento de la muerte los gases de excreción son expulsados del cuerpo y estos gases hacen precisamente que esas vibraciones que son de naturaleza negativa los atraiga. ¿Esto es verdad? Bueno, cuando una persona muere, no necesariamente es por los gases. Cuando una persona muere, es un ser vital que tenía cierta conciencia o conciencia y tenía un hálito de vida, un hálito divino. Eso, cuando una persona muere, se genera una distorsión energética, y esa distorsión energética es la que jala a los seres. No necesariamente lo que va a secretar el cuerpo cuando ya está los gases, descomposición o eso, no. Generalmente cuando una persona muere, lo que los atrae es todas las emociones que están liberando, todos los deudos y, por supuesto, el simple hecho de que ya tenemos un cuerpo en descomposición, pero no es solamente porque se esté descomponiendo el cuerpo. Yo creo que lo que más los atrae, lo que más los jala, es la parte emocional, que es energía de las personas que están en la familia y todo el entorno, porque esa es la clase de energía que ellos comen, energía de baja vibración, como es el dolor, la angustia, la pena y todo lo que se genera. Muchas personas se sentirán un tanto confundidas debido a que pues se tiene la idea de que cuando uno se muere inicia ese gran viaje, ¿no? Ese camino que aparentemente ya no tiene retorno, en donde va uno ya hacia el paraíso o hacia el infierno. Sin embargo, aquí usted nos está describiendo una situación en la que todavía queda algo aquí vagando. Pero entonces, ¿qué es lo que se va hacia el infierno o hacia el cielo, al paraíso, como quiera uno llamarle? ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se queda? Y siendo un individuo, una persona, cualquiera que haya fallecido, ¿dónde pues nosotros podemos tener la confianza de que puede estar o hacia dónde va? Cuando una persona muere
dependiendo qué tantas deudas haya generado en su vida, buenas o malas, eso va a seguir su proceso de evolución. Entonces, cuando esa persona tiene todo eso que nosotros conocemos también como karma, el karma generalmente pensamos que es malo, pero no, es bueno y es malo. Karma solamente quiere decir movimiento y es lo que la persona hace cuando una persona muere y ha tenido su trayectoria, lastimó personas, hizo cosas indebidas o todo lo contrario, fue una persona bondadosa que ayudó a los demás. Todo eso se concentra en esa parte que es acción, que es el karma. Y el karma es el que lleva a la persona cuando viene en una nueva oportunidad de vida a determinadas condiciones de evolución o degradación. Y finalmente, esas partes que podían haber sacado a la persona, no el espíritu jamás se compromete, pero sí el alma que le está formando él mismo para salir de este plano de aprendizaje, esa es la parte que va a sufrir, porque es un cuerpo que se está formando también y también tiene cierto grado de conciencia, por supuesto, y esa es la parte que se va al infierno o se va hacia la luz para poder seguir su evolución hacia el Padre. Por eso es que nosotros cuando oímos que dice la gente que dice pues el demonio lo que quiere son almas, jamás hemos oído que el demonio diga yo quiero un espíritu. No, porque el espíritu es incorruptible. Esos son los cuerpos superiores y esa es la chispa divina, y la oscuridad existe pues porque el bien y la luz se lo permiten, de otra manera no existiría. Y aunque tienen una igualdad de poder y tienen una igualdad de atractivos, definitivamente ambos vienen del Padre, que es el único que sustenta comunidad en sí mismo y es la luz, y de la luz viene la oscuridad. Pues definitivamente la mejor elección que ustedes tengan o que dejen a sus familiares, pues va a ser la indicada. Lo importante es no olvidar a esos que ya partieron, tenerlos siempre en el recuerdo. Sí, me encantaba lo que decía Juan Ramón Sáenz, nuestros parientes mueren cuando el recuerdo los olvida. Muchas gracias, maestro Eric Sohan, por haber compartido esta información tan interesante acerca del alma. Así es, Gina. Pues siempre un verdadero placer estar contigo, con Nacho, con ustedes, queridos amigos. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Recuerda que el Miedofón está trabajando duro. 55 21 93 59 26. Voy a escribir algo profundo. Subsuelo. Sabiduría en las redes. Buenas noches, soy Jorge de Guadalajara. Pues soy panadero y aquí en nuestro trabajo pues a veces ocurren muchas cosas inexplicables. Como por ejemplo, una vez estaba trabajando mi suegro en una panadería y se acostó a dormir un rato y pues me dijo que cuidara el horno para ver si era el pan. Y pues nos quedamos dormidos los dos y en ese momento se dio como que aventaron una tapadera al suelo y cosas así pues que no tienen explicación y así. Como una vez cuando trabajamos en San Pedro también, una sombra negra, una persona con ropa negra así oscura se apareció en la panadería. Y pues tengo más cosas que platicar, ya después les contaré. Gracias, buenas noches. Bueno, muy interesante lo que nos platicas. Y sí, hay trabajos especialmente que se realizan durante la noche, durante la madrugada, que cuando ya está Nacho sin tanto ruido, pues llegan a percibir como personas que nos han platicado así, como en tu caso, en las panaderías, las personas que trabajan de guardia de seguridad, que ya están los edificios, los lugares solos y entonces tienen que hacer recorridos y es cuando se encuentran con situaciones sobrenaturales o en las cámaras de vigilancia, pues también se ha registrado y te agradecemos que nos compartas esa experiencia que por supuesto queremos que nos sigas platicando más de lo que ocurre. Pues sí, Gina, y lo que vivieron ahí en esa panadería muy probablemente sea un fenómeno de que se le llama de poltergeist, en donde son fenómenos paranormales que por supuesto son perceptibles a través o por la gente que habita ese lugar o que está en ese momento ahí y los puede ver físicamente. Ellos se dan cuenta y estos objetos vuelan,
pueden inclusive golpear a alguien, pueden lesionar a algunas personas. Es algo que es real, Gina, son fenómenos paranormales que por supuesto no podemos negar que existan, y esto es debido a muchas energías que se van acumulando a lo largo del tiempo, o simplemente son demonios que empiezan a manifestarse de una manera bastante agresiva. En este programa tocamos temas sobrenaturales, pero también aquellos insólitos de interés y actuales. Una nota que se dio a conocer en todo el mundo ha causado pues gran extrañeza, porque el ministro de Transportes de Irak ha ofrecido un polémico discurso, esto en la inauguración de un nuevo aeropuerto al sur de Dakar, afirmando que los antiguos sumerios construyeron los primeros aeropuertos, imagínate, hace 7000 años, y lanzaron desde ellos naves espaciales para explorar otros planetas. Esto pues viene a revolucionar y a decir cómo hace 7000 años ya enviaron naves espaciales. También aseguró que todos los ángeles de los mitos eran de origen sumerio, y para justificar sus afirmaciones se refirió a la obra de Samuel Kramer. Él es un profesor ruso experto en la civilización sumeria, que destacó la avanzada comprensión que tenían los sumerios del cosmos, y de esta manera pues este pueblo se supone, y estas afirmaciones que ahora se están haciendo en Irak dicen que los sumerios fueron los primeros en tener ese contacto extraterrestre, enviar naves espaciales, construir lo que ahora nosotros conocemos como aeropuertos, y entonces pues sí está dando mucho de qué hablar, Nacho. Sí, Gina, es que los sumerios fueron el primer pueblo conocido en asentarse en Mesopotamia hace ya más de 7000 años. Esto está situado en la región meridional de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, o sea, lo que ahora se llama o se le conoce como Irak. Esto llama la atención porque por una parte te causa extrañeza que hace 7000 años ya se hubiera tenido ese contacto extraterrestre. Sin embargo, sí es importante aquí subrayar que los sumerios registraban sus observaciones astronómicas desde una época tan antigua como el periodo entre 3500 3200 antes de Cristo. Los fenómenos astronómicos eran muy importantes para los sumerios. Eso ya lo sabemos, lo hemos conocido a través de la lectura, y para quienes los planetas equivalían a dioses. Ellos creían que cada uno de los planetas era un dios que ejercía pues una función, un poder esencial en su mitología y en su religión. Por ejemplo, Júpiter estaba asociado con su dios principal Marduk, que era el patrón de la ciudad de Babilonia. Entonces eran una civilización pues conceptual que tenía en el cosmos su manera de ver el mundo. Fíjate, Gina, que hace unos días el canal de noticias árabe Al-Bawaba informaba que el ministro Kadem Finyam Al-Hamani hizo estas declaraciones en el transcurso de una visita a las obras para la construcción de un nuevo aeropuerto en el sur de Irak, cerca de Basora, donde afirmó que los sumerios habían construido un aeropuerto exactamente en el mismo lugar hacía ya 5000 años antes de Cristo. Aquí está haciendo, yo creo que por eso lo mencionó él, está haciendo una comparación de Claro. que están inaugurando este aeropuerto, pero lo está poniendo de manera que es como una reinauguración, porque dice que exactamente ahí, en ese lugar que ahora se inauguró el aeropuerto en Dakar, pues ahí los sumerios lanzaron las primeras naves para explorar otros mundos, y entonces pues aquí nos está dando otra concepción de lo que nosotros hemos sabido, y también un tema interesante para seguir al tanto de toda la información que desde este lugar se esté dando a conocer al mundo. Y sí, Gina, y es que fíjate que los sumerios fueron los primeros en descubrir Plutón. Tú lo puedes creer, en esas civilizaciones antiguas que hayan tenido la capacidad de poder tener estas observaciones en el cielo y por supuesto pues en el espacio, que es mucho más grande, ¿no? Bueno, pues Samuel Kramer, uno de los más destacados asiriólogos del mundo y un experto a nivel mundial en la historia y lenguas sumerias, en su libro La historia empieza en Sumer, aseguraba que los sumerios fueron los primeros en alcanzar los logros más importantes de los principales campos del progreso humano. ¿Esto qué significa? Que entre ellos era la política, el gobierno, la educación, la literatura, la filosofía, la ética, ley y justicia, por supuesto también la agricultura, la medicina. ¿Y faltaba algo más? Pues por supuesto que eran bastante versátiles. Sin embargo, quienes critican las declaraciones de este ministro de Transportes iraquí apuntan que Kramer jamás habló de los antiguos aeropuertos ni naves espaciales, Gina. Aquí también puede ser que está justificando este ministro actualmente pues el hecho
de esa inauguración y como ponerse a la cabeza en la información mundial, porque sí fue una nota que ya recorrió el mundo y dicen, bueno, a ver, ¿sí será cierto esto de los sumerios? Y ya sabemos que es de dominio público la teoría de los antiguos astronautas que sugiere que los alienígenas llegaron a la Tierra hace miles de años, citando por ejemplo este antiguo sello cilíndrico, esto en referencia a Mesopotamia, como prueba de la influencia de una avanzada tecnología extraterrestre. Se dice que hay construcciones que no tienen otra explicación, precisamente que la intervención de otros seres que vinieron fuera de la Tierra. Entonces hay muchas teorías que aquí, no sé si sea verdad o no, pero Sumeria dicen que ahora es el origen de todo esa investigación, ese acervo que se tiene en cuestión de vida extraterrestre. Claro, Gina, fíjate que no cabe duda que pues la evolución de la humanidad ha sido pues muy misteriosa. Tiene unos enredijos, Gina, que la verdad no podemos saber cuál fue el origen específicamente, porque hay algunos antecedentes que no se sabe ni cómo comenzó todo. Es decir, tú te pones a reflexionar sobre la construcción de las pirámides, digo, por citar algunos ejemplos, ¿no? Las pirámides son un fenómeno que solamente con maquinaria precisa se podían haber construido debido a los grandes bloques de rocas que fueron movidos de un lugar a otro, y no solo eso, sino elevarlos, ¿no? Para poder formar las pirámides, y no fue una ni dos, fueron varias, ¿no? Existen las pirámides allá en Egipto, por supuesto las más famosas son las de Giza, están ahí juntas. Sin embargo, más adelante hay otra serie de pirámides que todas supuestamente están alineadas o tienen mucho que ver con las constelaciones que existen en el cielo. Gina, no podemos saber a ciencia cierta cuál es el origen de la humanidad. Es un gran misterio y yo por eso agradezco que haya personas dedicadas al 100% a investigar todo lo que tenga que ver con la raza humana. Pues definitivamente cada vez que uno está leyendo más acerca de una cultura, una civilización en general, de la raza humana, te dejan más interrogantes y hay varias vertientes. Hay, por ejemplo, estudiosos que sugieren que no fue en la Tierra donde se originó la raza humana. Según una controvertida teoría, las bacterias que dieron precisamente inicio a la vida aquí en la Tierra aparecieron en un lugar lejano del espacio y llegaron a la Tierra gracias al polvo cósmico, a los asteroides, a los meteoritos. Bueno, como esta hay muchísimas teorías, sin embargo cada una de ellas tiene autores que te plantean fundamentos que por supuesto cuando uno los lee necesita saber más información, Nacho. Desde luego, Gina, y esto que mencionas sí se ha manejado durante mucho tiempo, que aparentemente somos como producto de la evolución del polvo cósmico y la conjunción, etc, etc. Sin embargo, imagínate qué gran cantidad de coincidencias tendrían que haberse dado para generar la vida, para generar al humano y las otras especies que tenemos aquí en nuestro planeta. Qué interesante es todo esto. A mí me parece apasionante el hecho, Gina, de tener tanta información, aunque a veces no la podamos comprobar. Por otro lado, Nacho, también nos están llegando muchos comentarios sobre la Isla de las Muñecas. Tú ya fuiste, la conoces, está en Xochimilco. Incluso sería muy interesante algún día, Nacho, hacer un reportaje, transmitir en vivo desde ahí y entrevistar a las personas que están por este sitio, porque hay mucho que conocer, las leyendas de todo el embarcadero y en general de todo Xochimilco. Entonces vamos a continuar leyendo todo lo que tú nos estás mandando. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Por supuesto que estamos esperando tus mensajes, ya sea de audio o de texto, al Miedofón 55 21 93 59 26. Si los zombies llegan a tu casa, son bienvenidos. Sabiduría en las redes. Estamos recibiendo todos sus comentarios. De hecho, nos dice Raúl, para destruir una muñeca poseída solo se tiene que sacar o cortarle los ojos, sacarle el relleno y quemarla por separado, pero no se confirmará bien si la entidad se irá de tu hogar o si va a poseer otro objeto inanimado. Saludos desde la Ciudad de México. Bueno, pues buen comentario, ¿no? ¿De dónde sacaste la información, amigo? Sería interesante saber, tal vez lo sacaste de algún manual de demonología, ¿no? Aquí tenemos a Manuel Álvarez, dice que Xochimilco es una zona de ambiente sepulcral. Kevin dice que los muñecos son cuerpos sin alma, por eso son recipientes para los espíritus.
Pues sí, podría ser, porque además tienen el objeto, tienen la esencia de ser semejantes a nosotros, es decir, con sus 4 extremidades, con sus deditos, sus ojitos, su cabeza, su boca, es decir, tratan de ser muy semejantes a lo que somos nosotros como humanos. Obviamente ellos, pues estos muñecos o muñecas, no tienen nada en su interior, solamente lo que, hablando espiritualmente, lo que se pueda llegar a alojar ahí. Yo te quiero preguntar a ti que nos estás escuchando, si alguna vez al estar frente a una muñeca o muñeco, has sentido la boca seca, has tenido algunos sentidos así como intensificados, es decir, como que te vuelves más sensible, estás frente a una muñeca y empiezas a escuchar ruidos, empiezas a detectar cosas que no habías observado, empiezas también a sentir dificultad para respirar, o tal vez una sensación de mareo o tensión muscular, sientes como una hiperventilación, como que empiezas a respirar muy rápido, te empiezan a temblar las manos, te empiezan a temblar las piernas, sientes que tu corazón está latiendo rapidísimo, o tal vez sientes como que estás fuera de control, que no te puedes tranquilizar, que hay algo que te está alterando. Y ya por último, Gina, a lo mejor has tenido un sentimiento de estar atrapado sin poder escapar, estando parado frente a un muñeco o muñeca, y también a lo mejor pudieras estar sintiendo como que ya todo se va a acabar en un desastre inminente. Bueno, pues esto pudieran ser las causas o los síntomas de que tú tienes esta pediofobia, que es el temor extremo a los muñecos o muñecas, que también en algunas ocasiones pueden ser lo mismo exactamente ante una marioneta o tal vez un maniquí. Esto, como nosotros lo sabemos, puede deberse a algún trauma, que en algún momento de tu vida tú empezaste a sentir este miedo debido a que tal vez te espantó, algo ocurrió con un muñeco o con algo que tú lo relacionaste, tu cerebro lo relacionó subconscientemente con las muñecas, creando un temor hacia estas, y es entonces que tú ya estás enfermo de esta fobia, Gina. Aquí nos dicen: poseo libros que contienen información desde demonología, entidades, invocaciones o posesiones. Fíjate, pues sería muy interesante que nos compartieras todo el conocimiento que tienes acerca de estos temas que por supuesto aquí tocamos, y pues que nos agradaría que tú también participaras. Así es, pues todo lo que es, recuerden que este programa es 100% incluyente. Lo que tú quieras aportar, nosotros aquí prestamos los oídos y te prestamos el micrófono para que tú lo hagas extensivo a todos nuestros amigos que nos están oyendo. Obviamente nosotros debemos ir formando nuestro criterio, debemos ir sacando una deducción, Gina, en donde nosotros podamos tratar de llegar a un fin común, ¿no? Es decir, en donde todos podamos más o menos quedar de acuerdo en lo que pudiera significar. Aquí Salvador Guerrero de Iztapalapa: las películas que mencionaste, Nacho, son de Puppet Master 1, 2 y 3, saludos. Saludos, sí, puede ser. Y también, Gina, rápidamente me llegó a la mente las películas estas del mentado Chucky, ¿no? Que el origen de este muñeco Chucky, el muñeco el endiablado, endemoniado, no sé cuál era cómo se le llamaba aquí en la traducción, pero sí sabemos que todo inició, que iban correteando, iban persiguiendo a un criminal, el criminal murió y lo que estaba más cerca de él fue un muñeco, y ahí se metió su esencia, el espíritu se le metió a este muñeco y a través de cobró vida y empezó a hacer de las suyas. Pues sí, definitivamente. Aquí tenemos a Estefan de Castillo, ya esperando oírlos. En mi casa se movían muñecos, los debajaban el mueble y aparecían en el piso o en la cama. Imagínate qué temor que de esto suceda. Aquí, saludos, interesante tema. Yo tenía un muñeco que era un duende, me regalaron hace algunos años, y al mirarlo tenía una mirada penetrante, profunda, y me daba mucho miedo. Soy Jenny. Claro, sí, pues nosotros, Gina, aquí en la oficina no tenemos un duende, es una bruja, en realidad es una bruja de me imagino que es una colección de elfos y duendes y hadas y todo esto, y esta bruja fue traída por una mujer que se dedica a la magia negra, y pienso yo que está consagrada o algo así, porque vaya que suceden cosas extrañas en nuestra oficina donde está esta muñeca colocada, Gina, ya lo hemos platicado. Sí,
se pierden las cosas, aparecen, se vuelven a perder, vuelven a aparecer, mueven objetos, de repente estamos trabajando, se caen cosas sin razón aparente, lo único que volteamos a ver es la muñeca, esta bruja que tenemos ahí, tipo elfo, y pues ustedes no me lo van a creer, pero está como sonriendo. Incluso aquí en Radio Fórmula compartimos la oficina, varios programas, bueno, tenemos por 2 programas compartir oficina, pues ustedes no lo van a creer, pero hay programas que han dejado la producción, han dejado esa oficina o piden cambio de oficina porque esta bruja elfo los intimida, incluso en alguna ocasión una conductora de este programa que pidió el cambio de oficina no quiso estar más con nosotros en La Mano Peluda por este elfo, pues resulta que me decía, ¿por qué no la tiras? ¿Y por qué no le dices a alguien de las chicas de intendencia pues que la tire a la basura para no tocarla? Ajá. Definitivamente pues nosotros no la íbamos a tirar y entonces prefirió y decidió pedir su cambio de oficina y ya no está con nosotros. Otra ocasión, Nacho, no, y además, ¿sabes qué? Esa persona que intentó tirarla perdió el empleo. Sí, ya no está aquí. Ya no está aquí en Fórmula. Primero le cambiaron de oficina, pero después ya no estuvo aquí. Así es. Y a otra ocasión llegamos a la oficina y nos tenían un rosario colgado exactamente enfrente de este elfo. No supimos quién lo puso. Otra vez nos pusieron de aquí, de Radio Fórmula, de los mismos compañeros, una Virgen Blanca. Sí, llegamos, había un cuadro y nosotros, ¿de dónde salió este cuadro? Bueno, pues resulta que no sé quién lo puso. Entonces nos ha traído varias diferencias con compañeros de Radio Fórmula que pues los impone esta muñeca y entonces pues es parte de aquí del programa y ahí la tenemos y entonces bueno, pues son anécdotas y experiencias que nos han dejado también a nosotros estas muñecas. Y ya llegará el momento que nosotros podamos platicar con nuestros amigos cómo es que nos protegemos, Gina, de todas estas energías, cómo nos protegemos tú y yo, que llevamos muchísimos años trabajando en esto y de verdad no saben la cantidad de gente que se dedica a diferentes magias, a diferentes mancias, no sé, hacen rituales, cosas así, y nosotros necesariamente tenemos que tener una protección. Y en otra ocasión les vamos a platicar cuál es nuestra protección y cómo es que nos hemos defendido y por qué estamos tan confiados de que pues siempre Dios estará con nosotros y Él siempre nos va a ayudar para salir avantes ante cualquier situación, ¿no? Porque además se maneja mucha energía negativa, que si bien no se puede transmitir así en este momento que nosotros se las mandemos a su casa, sí se maneja mucha energía que en determinado momento, y a todos los conductores del programa que pues han vivido situaciones realmente extrañas, y eso sí lo podemos decir, que a todos les ha sucedido. Además, la tecnología, Nacho, a través del tiempo y de ese programa de los años nos ha llevado a tener nuevas oportunidades de comunicación con ustedes. Ahora en las transmisiones que estamos haciendo diariamente a las 10 de la noche los esperamos en 1470 de AM, pero también en las plataformas Facebook y YouTube para que estén con nosotros. Y también en Facebook tenemos ahora lo que se llama colaboradores, que les agradecemos a Erika Hugo Martínez, Gerardo Herrera, Frank González, Marco López, Ricardo Vega, Jesús Melesio Centeno, Guillermo San Juan, Luis Francisco González, Rosario Prado, que ya se encuentran dentro de este grupo que Facebook ha lanzado una nueva como sección en la que ustedes van a poder checar material que es exclusivo. Muchas gracias por participar también toda la semana, incluso fin de semana también. Tenemos a nuestro Miedo Team, siempre bien atento, Alexa López Rubio, Mayra López, Mapad Gómez, Lu Ávila, Adriana Espinosa, y a cada uno de ustedes que siempre participan y que nos dan temas, que nos dan la oportunidad de escuchar sus vivencias, compartirlas y dejarlas aquí, Nacho, plasmadas en el programa para que después volvamos a retomarlo. Y esto nos gusta mucho porque en algún lugar del mundo alguien se siente identificado con cada uno de los relatos y temas que aquí tocamos. Claro que sí, Gina. Recuerden que somos una comunidad. Queremos ser la comunidad más grande del mundo en lo que toca a lo increíble, lo sobrenatural, lo misterioso. Bueno, todos esos temas que son de nuestro interés. Y Gina, pues nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente inicio de semana. Que Dios te bendiga. Y recuerda, siempre te estamos esperando. Soy Georgina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y por supuesto con todos ustedes, porque juntos escuchamos temas bastante interesantes, temas que a veces no nos dejan dormir. Sin embargo, así es este rubro de lo increíble y lo misterioso. Que tengan excelente noche, que descansen y, como decimos aquí,